y prestemos atención y podamos practicar estas cosas que van a conservar nuestra vida. Y vamos a poder ser hallados completos y no faltos cuando el tiempo de la gracia se cierre. Muy bien, queridos hermanos, ¿cómo estamos? ¿Qué les está pareciendo hasta ahora el Congreso Campestre? ¿Los mensajes están nutriendo espiritualmente? Amén. Qué bueno, eso me alegra también. Estamos tocando un tema muy importante acerca de la preparación. El primer tema que su servidor presentó acerca del análisis de Mateo capítulo 24, notamos cómo Cristo resaltaba la importancia con respecto a su segunda venida, pero del cierre del tiempo de la gracia. Para decirlo de otra manera, Cristo resaltó de manera especial en Mateo 24 el cierre de la gracia. Y eso lo hemos entendido y lo hemos explicado en los temas de que su servidor va a presentar ahora, en el tema que se va a presentar ahora y en el tema que se va a presentar mañana. Vamos a hablar netamente, muchas gracias, netamente de la preparación que necesitamos tener. ¿Quieres estar preparado para el cierre de la gracia? Si bien es cierto, no sabemos cuándo va a ser, pero el Señor permite que nosotros podamos estar preparados. Según el estudio que he podido realizar, la preparación consta de dos cosas. ¿Sí? No se me distraigan, hermanos. Vamos a prestar atención. Es algo muy importante. Ya estamos entrando realmente a lo que podemos nosotros hacer como cristianos y como hijos que esperan a su Señor. La preparación consta de dos cosas. Y esta preparación, mis queridos hermanos, primero es una preparación personal, individual. La palabra de Dios y el Espíritu de Profecía nos hablan acerca de eso, pero también nos habla de una preparación que Dios hace con su pueblo. ¿Sí? Entonces tenemos dos cosas para tener en cuenta con respecto a la preparación que debiéramos tener. Primero, la que nosotros decidimos, y la decisión interviene aquí. Y para que nosotros podamos tomar una decisión, mis queridos hermanos, ¿podemos hacerla en esclavitud del pecado? Les hago la pregunta. En esclavitud del pecado nosotros podemos tener la libertad de decidir. ¿Alguien sabe? Mis hermanos, no. Pero cuando viene Cristo a nuestra vida y le aceptamos, entonces somos libres para poder decidir. Eso es un asunto importante que nosotros debiéramos tener en cuenta. Hay gente que vive en pecado, pero no necesariamente es esclava del pecado. Pero hay esclavos verdaderos del pecado. Y eso tiene que ver con los hábitos arraigados en el ser. ¿No han escuchado a algunas personas que dicen, pero yo quiero y no puedo? ¿Han escuchado a esas personas? Son personas esclavizadas por Satanás. Cuando los vicios los tienen muy arraigados en su ser. Volviendo al asunto de la preparación, entonces vuelvo a repetir, mis hermanos, vamos a enfocarnos en dos cosas. Hoy día vamos a tratar la preparación personal, que tiene que ver con la decisión. ¿Estamos listos? Muy bien, cojamos nuestras Biblias entonces. Si tienen un cuaderno, una hoja, un lapicero para poder anotar, pues ténganlo a la mano, porque vamos a presentar muchas citas, tanto de la Biblia como del Espíritu de Profecía, para poder llevar este tema de la mejor manera y sea también comprensible. Entonces, mis queridos hermanos, existe una preparación personal y esa preparación la hacemos cada uno de nosotros.
esta preparación va a desembocarse o se va a vertir en la preparación que Dios hará con su pueblo. Una cosa aquí está llevando a la otra. Si nosotros no decidimos prepararnos de manera individual o personal, Dios Dios tampoco hará nada por nosotros. ¿Me entienden en eso? Una cosa está llevando a la otra, una desemboca en la otra. Si decidimos prepararnos personalmente, Dios terminará su obra de preparación en nosotros. Ahora, nos corresponde hablar de esta preparación personal. El conflicto de los siglos, la página 480, conflicto de los siglos, página 480, el párrafo 1 dice lo siguiente: la obra de la preparación es una obra individual. No lo estoy diciendo yo, lo dice el Señor a través de su sierva. La obra de la preparación es una obra individual. El esposo no puede prepararse por la esposa, ni la esposa por el esposo, ni los padres por los hijos, ni los hijos por los padres. Es individual. Y si como padre no le has enseñado a tu hijo a ponerse a los pies de Cristo, ¿qué va a hacer de tu hijo? Si como padre no le has enseñado a tu hijo o a tu hija a tener una comunión estrecha con el Señor, ¿qué va a hacer de tu hijo o de tu hija? Es una gran responsabilidad. La preparación es una obra individual. No somos salvos en grupo, no somos salvos en familia, ni como iglesia. La pureza y la devoción de uno no suplirán la falta de estas cualidades en el otro. Así que de plano empezamos diciendo esto: la obra de preparación para este tiempo de manera especial es una obra individual. Vamos a ver ahora, después de reconocer esto, la recomendación que nuestro capitán, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo nos dejó para poder enfrentar este tiempo de cierre de la gracia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 42. Hablamos un poco de este versículo en la mañana, pero ahora vamos a tomar la recomendación que Jesús dio en este capítulo. Como hemos visto en la mañana, está lleno ¿de qué cosa? Está lleno de información acerca del cierre del tiempo de la gracia, ¿no? Cristo llamando la atención de nosotros ahora a ese evento. Mateo 24, 42 dice: velad pues, porque no sabréis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esta hora en la cual va a venir vuestro Señor, ¿a qué se refiere? Amén. Muy bien. Al tiempo cuando la gracia de Dios termine y la intercesión de Cristo termine. Muy bien. El Señor recomienda, ¿qué cosa? Para este tiempo, ¿qué cosa? En el versículo lo hemos leído. Velad. Como ya mencionamos y lo hemos visto de manera más amplia, en el mensaje anterior, en Mateo 24, hablaba mucho acerca de esta expresión bíblica, acerca de la venida de nuestro Señor. Esa venida, como dijimos, que está entre la primera y la segunda venida de Cristo. Así, nuestro Maestro nos está mencionando aquí lo que debiéramos cada uno de nosotros tener en cuenta para poder resistir y ser hallados completos y no faltos en esta prueba, en este juicio. En la palabra de Dios, el velad es acompañado de un espíritu de sobriedad
y de oración. Hay varios versículos donde dice velad y orad, otros dice velad y estad sobrios, otros dice velad y estad firmes. Y siempre se menciona la palabra velad. Entonces, ¿qué implican estas cosas? ¿Qué significa velad? Para sentir un poco la importancia del velad, mis hermanos, les voy a contar una historia real. En el tiempo de la Guerra de Secesión en los Estados Unidos de Norteamérica, es conocida la historia de un soldado que se quedó dormido en tiempo de guardia. Pero no era la voluntad de este soldado quedarse dormido en el momento que él debía estar despierto. Pero esto no le importó al Tribunal Militar de los Estados Unidos en ese momento. Y la pena para aquel que se quedaba dormido en tiempo de guerra era fusilamiento. Así que este muchacho fue condenado a morir fusilado, porque estaba poniendo en peligro a todo el batallón en el cual él estaba participando. Al conocer de su caso, el presidente Lincoln intervino. Había sucedido de que había algunos enfermos y heridos dentro del batallón de ese muchacho, y a estos enfermos y heridos estaban en la lista de gente que tenía que permanecer en guardia, tenía que estar en vela, cuidándose, porque estaban en guerra, los del norte con los del sur. Y este muchacho había ayudado 3 días a 3 de sus compañeros que estaban entre enfermos y heridos. Este muchacho no había dormido 3 días, y el 4.º día a él le tocaba vigilia, velar. Así que al saber esto, el presidente de los Estados Unidos en ese entonces, Abraham Lincoln, pues hizo lo que pudo para poder librarlo de la muerte a ese muchacho. Esto les cuento, mis queridos hermanos, para darnos cuenta cuán importante es estar despiertos en un momento de guerra. Y así de importante lo es para el ejército. Nosotros sabemos que estamos viviendo en tiempos de guerra, ¿o no? Dice que nuestra guerra no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados y potestades del mal, de las tinieblas. ¿Cuán importante entonces es que nosotros nos mantengamos en la actitud de velad en este tiempo de guerra? Es muy importante. Es una cuestión, mis queridos hermanos, de vida o muerte. Así de importante es. No en vano nuestro Señor Jesucristo nos recomendó velar. Y nos recomienda velar en referencia a este evento, el cierre del tiempo de gracia. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice lo siguiente: sed sobrios y velad. Y aquí está la intención y el sentido de guerra, porque vuestro adversario, el enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En otras palabras, el que no sigue la recomendación de nuestro Señor Jesucristo para un evento como este, al cierre del tiempo de la gracia, va a ser devorado o destruido por el enemigo. ¿Qué es velar? No es solo estar despiertos, mis hermanos. Básicamente es no dormir, o prácticamente. Pero no solo es eso. El velar implica tener lucidez mental, sobriedad, para poder comprender, y présteme atención con lo que estoy declarando, para poder comprender lo que está aconteciendo y sobre todo poder discernir entre la verdad y el engaño.
¿Cómo se le conoce a Satanás, nuestro adversario? Como el padre de la mentira. Y él es capaz de engañar aún hasta los escogidos del Señor. Así que nos puede engañar. Si Satanás tuvo la astucia de poder engañar a Eva en su estado de perfección, imagínense cuánto más posibilidades tiene de éxito él cuando se empeñe en engañarnos a cada uno de nosotros de manera personal. Por eso, mis queridos hermanos, bíblicamente a la palabra velar está acompañada con el asunto de sobriedad o estar sobrios y de orar. Porque nosotros sin la ayuda divina no podremos enfrentar al enemigo. No podremos. Ahora, la acción de velar en la raíz que esto implica y bíblicamente está en primer lugar el estudio concienzudo de las Escrituras. En primer lugar, según la palabra de Dios, ¿en qué se relaciona el velar? Con el estudio concienzudo de las Escrituras. Esto, mis queridos hermanos, sumado a la intervención del Espíritu Santo, proveerá la capacidad de discernir entre la verdad y la mentira. El estudio de la palabra de Dios. Esto provee sobriedad, lucidez mental, claridad. El conflicto de los siglos, la página 580, el párrafo 2, nos ayuda a defender prácticamente lo que estamos mencionando. Dice: los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia, ¿sí?, y la preparación del tiempo de angustia han sido presentados con claridad, dice la sierva del Señor. Y miren, noten lo que dice ahora. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubieran sido reveladas. Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación, y el tiempo de angustia no los encontrará listos. Dice la sierva del Señor aquí que la preparación que ha dado el Señor para eventos como este es dada de manera clara. Pero el problema está en nosotros. Nosotros que no hemos dedicado tiempo para comprender estas grandes verdades que están allí escritas para nuestro beneficio, para salvaguardar nuestra vida. Y menciono esto no en vano. La siguiente cita de Primeros Escritos, la página 64, el párrafo 2, dice lo siguiente, y es contundente esta cita. La hermana Elena estaba en visión y dice: el terror se apoderó de mí y caí sobre mi rostro delante del ángel y le rogué que quitase ese espectáculo, que lo ocultase de mí porque era demasiado espantoso. Y ahora miren cómo ella resuelve. Entonces comprendí como nunca antes la importancia que tiene el escudriñar la palabra de Dios cuidadosamente. El Señor le estaba dando una visión a la hermana Elena por el contexto, y ustedes pueden buscarlo, Primeros Escritos, página 64, párrafo 2. Por el contexto de esta cita, el Señor le estaba mostrando a la hermana Elena eventos del gran tiempo de angustia, y eran terribles, espantosos, horrorosos, que ella no los podía soportar. Pero ella entendió, resolvió de que era importante, ¿qué cosa? Escudriñar la palabra de Dios cuidadosamente. ¿Para qué? Para saber, escucha mi hermano, hermana,
para saber cómo escapar a las plagas que, según declara la palabra, caerán sobre todos los impíos que adoren a la bestia y a su imagen y reciban su marca en su frente y en su mano. Estudio cuidadoso de la palabra nos va a cuidar, nos va a conservar, nos va a resguardar de no ser participantes y no recibir las plagas. Así que en un primer lugar, el velar tiene que ver con el estudio concienzudo de la palabra de Dios, minucioso, cuidadoso. Termina esta cita diciendo: me llenaba de gran asombro que hubiese quien pudiese transgredir la ley de Dios y pisotear su santo sábado, cuando estas violaciones han sido denunciadas con amenazas tan pavorosas. ¿Por qué es que vienen los juicios de Dios sobre la tierra? ¿Saben ustedes? ¿Qué dice la palabra de Dios y qué dice el Espíritu de profecía? De la razón por la cual vienen los juicios de Dios sobre la tierra. ¿Por qué? Ya. Pero de manera especial la palabra de Dios apunta a algo. Considero que es correcto lo que menciona mi hermano. Pero la palabra de Dios apunta hacia algo. Cuando el mundo le dé la espalda a la ley de Dios. El mundo llega a darle la espalda a la ley de Dios y será suficiente para que todos los juicios de Dios caigan sobre este mundo. ¿Y los responsables quiénes son? Los responsables habrán sido el pueblo de Dios que, conociendo la verdad, no impartió ese conocimiento a otros. Según el análisis de Oseas capítulo 4, se entiende esto. No lo vamos a tocar ahora, pero resulta siendo así. El responsable es el sacerdote. Y según la palabra de Dios, se aplica lo que dice el apóstol Pedro, que somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nosotros como adventistas del séptimo día. Así que hay una responsabilidad grande sobre nosotros por los juicios que están por venir, mis hermanos. Hablando del estudio de la palabra de Dios como algo que nos va a resguardar, nos va a cuidar y va a impedir o nos va a ayudar inclusive a que no caigamos en el grupo de personas que van a recibir las plagas de Dios o las plagas que vienen de parte de Dios. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tenéis vida eterna y estas son las que dan testimonio de mí. Hay un asunto interesante para que poder entender del por qué el estudio de la palabra de Dios me va a resguardar mi alma de los juicios de Dios. Y en este versículo que acabamos de leer está justamente esto. Vamos a ver una relación maravillosa que existe en la palabra de Dios. Juan capítulo 1, el Evangelio según San Juan. Estamos todavía, mis queridos hermanos, en la parte del velar que tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios. Hay otras dos partes que nos falta ver y Dios mediante las vamos a ver hoy día también. San Juan capítulo 1. Los versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora nos vamos a saltar a lo que dice el versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya hemos visto lo necesario para poder entender lo siguiente, mis queridos hermanos. Y es que en los primeros versículos de Juan capítulo 1 se menciona que Cristo es el Verbo, ¿sí? Y que es el Verbo
y este era con Dios, era Dios y estaba también con Dios. El verbo resulta siendo, o la palabra en griego que se traduce al español como verbo es logos. Logos también es palabra. Así que este verbo, este logos, esta palabra en el versículo 14 dice se hizo carne. ¿Sí? Esta palabra se hizo carne, esta palabra que venía de parte de Dios, que estaba con Dios, que era Dios, esta palabra se hizo carne. Y para las mentes intuitivas, yo creo que ya están entendiendo lo que estamos mencionando ahora. No es un asunto de invento mío, la palabra de Dios defiende y soporta lo que estamos mencionando. Juan capítulo 17, versículo 17. Así que mantengamos esta idea porque necesitamos ver esa relación maravillosa. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿La palabra de Dios es qué cosa? Muy bien, la palabra de Dios es verdad. Ahora, Juan capítulo 14, versículo 6. Cristo menciona algo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuál es esa maravillosa relación que nosotros estamos viendo en esta porción? Que nos va a ayudar a prepararnos para el tiempo del cierre de la gracia, que tiene que ver con un estudio concienzudo, minucioso de la palabra de Dios. Lo que hemos leído en los versículos de San Juan, mis queridos hermanos, es la relación que existe entre Cristo y la palabra de Dios. ¿Lo entendimos? Cristo es el logos, el verbo, la palabra hecha carne, que venía de Dios, que era Dios y estaba con Dios. Y además, dice que la palabra de Dios es verdad y Cristo también es verdad. Es un asunto interesante. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. ¿Cómo llamamos a esto? ¿Cómo? Interesante. ¿Podemos notar la ligación? Y podemos ir entendiendo por qué el estudio minucioso de las Escrituras nos va a salvaguardar de ese tiempo angustioso que está por venir. ¿Vamos entendiendo? ¿Cuánto poder tiene la palabra de Dios? Yo les voy a dar un alcance. La palabra de Dios tiene poder suficiente para que cuando Dios ordene, todo el mundo y el universo se cree. Porque por la palabra de Dios fueron hechas, ¿qué cosa? Todas las cosas. ¿Cuánto poder tiene la palabra de Dios? El poder infinito de nuestro Dios. Ese poder, mis hermanos, según lo que estamos analizando, ese poder, todo ese poder infinito, el Señor nos lo está ofreciendo para que nosotros podamos ser resguardados en el tiempo de crisis. ¿Cuánto poder tiene la palabra de Dios? Toda esa inmensidad de poder puede venir a tu auxilio cuando más lo necesitas. Y el Señor lo ha prometido así. Y mis queridos hermanos, Cristo, la palabra de Dios hecha carne, Él quiere librarnos del pecado y salvarnos de la condenación. Él quiere. En estos tiempos necesitamos de Jesús más que antes, mis hermanos. Con lo que estamos mencionando, existe un maravilloso intercambio. Nuestros pecados en realidad no son nuestros pecados. Y tú me puedes decir, ¿cómo? ¿Cómo que mis pecados no son mis pecados? Te estás contradiciendo. Permíteme explicarte. Nuestros pecados en realidad no son nuestros. ¿Y saben por qué no son nuestros? Porque le pertenecen a Jesús.
¿Dónde aprendemos esto? Lo aprendemos del estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué decimos que nuestros pecados no son nuestros y le pertenecen a Cristo? Porque Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Tú cuando vas a la tienda y pagas por algo que quieres comprar, ya no es más ese objeto del vendedor, ni le pertenece a la tienda, ahora te pertenece a ti. Cristo, dice la palabra de Dios, que pagó por nuestros pecados. Así que hoy te digo en el nombre del Señor que esos pecados no son más tuyos, son de Cristo. Esto enseña la palabra de Dios. ¿Cuánto poder tiene la palabra de Dios? Poder infinito. Poder de llevar nuestras cargas. Poder de librarnos del fin de los tiempos. Poder librarnos poder para librarnos de las consecuencias. Sí, mis hermanos. Ese poder el Señor lo tiene. Debemos nosotros darle lo que a Cristo le corresponde por derecho. En otras palabras, no retener lo que a Él le pertenece. ¿Y qué es lo que a Él le pertenece? Nosotros y nuestros pecados, incluidos. ¿Cuál es la parte entonces que recibimos de ese intercambio? Si Cristo coge y ya pagó por nuestros pecados y ya no son más nuestros, ¿qué es lo que recibimos de Cristo? ¿Qué es lo que recibimos de Él, de parte de Dios? Mis queridos hermanos, va a sonar que voy a redundar, pero en el intercambio es que yo le doy mi ser y le doy mis pecados. Y Él se da a sí mismo a mí. ¿Entendemos esto? Él se da a sí mismo a mí. Entonces, al decir eso, podemos decir ahora también que Él es nuestro Jesús. La palabra de Dios hecha carne, la palabra de Dios capaz de formar los mundos y tener poder suficiente e infinito, mis hermanos, quiere y desea venir a nosotros. Yo estoy hablando y cogiendo citas del libro de Lecciones sobre la Fe. Esto no son mis pensamientos, esto último que estoy mencionando. El libro Lecciones sobre la Fe, escritos, recopilaciones de las citas de los pastores John C. Waggoner, que trata, obviamente, justificación por la fe, menciona estas cosas. Es nuestro Jesús, es tuyo, tu Jesús. La palabra de Dios hecha carne viene a tu ayuda y es tuya. De parte de Dios, Cristo es nuestro regalo. ¿Entiendes esto? De parte de Dios, Cristo es nuestro regalo. No sé si tú te has puesto a pensar en lo que significa la frase el Hijo del Hombre. No sé si alguna vez has meditado en lo que significa la frase el Hijo del Hombre. Yo tengo 2 hijos. El primero de ellos es Jack, mi hijo mayor. Y yo, aunque no está presente, pero puedo poner el ejemplo y decir, Jack es mi hijo. Y hay allí una relación de pertenencia. Yo digo que yo soy su padre y él es mi hijo. Hay una relación de pertenencia. Jack, por ser mi hijo, me pertenece. Cuando Cristo mismo se presenta a sí mismo, estoy redundando otra vez, como el Hijo del Hombre, está justamente diciendo esto, mis hermanos, que Él le pertenece a la naturaleza caída.
Él es nuestro. ¿Entendemos esto? La palabra de Dios hecha carne, el verbo, el camino, la verdad y la vida, quiere morar en mí y en ti. ¿De qué manera la palabra de Dios puede resguardar nuestra vida y nuestra salvación? Cuando la palabra viva en ti. Cuando la palabra de Dios viva en ti. Pero no se logrará eso si es que no hemos tenido un estudio concienzudo y minucioso de las Escrituras. ¿Por qué es necesario esto? Voy a abrir un paréntesis. ¿Por qué es necesario esto? Porque la Biblia nos habla de Cristo, y Cristo, la misión más grande que vino aquí a esta tierra a hacer, no fue exactamente dar su vida por nosotros. Cristo, su misión fue darnos a conocer al Padre. En la cruz del Calvario, Cristo también nos dio a conocer el amor del Padre. Parte de dar a conocer al Padre fue entregar su vida por nosotros. Pero la mayor misión que Cristo tuvo para venir a esta tierra es darnos a conocer al Padre. Podemos conocer a Dios a través del estudio de la palabra de Dios. Y Cristo puede morar en mi vida también a través del estudio de la palabra de Dios, si es que yo se lo permito. Amén. ¿Quieres dejar que la palabra de Dios viva en tu vida? Cristo quiere vivir en ti. La segunda parte de la preparación, que tiene que ver también con el velar, está en relación con lo siguiente, y permítame leer una cita del Espíritu de Profecía para que podamos entender. No se olviden de la primera parte, que tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios, y hemos tratado de explicar del por qué el estudio minucioso de las Escrituras puede salvaguardarnos en el tiempo de angustia. Ahora, la segunda parte de la preparación, Primeros Escritos, la página 279, párrafo 1, dice lo siguiente: se me señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. Recuerden, mis queridos hermanos, termina el mensaje del tercer ángel, el Espíritu, el pueblo de Dios es sellado, se termina también el tiempo de la gracia. Así que la predicación o el término del mensaje del tercer ángel está en relación también con el cierre de la puerta de la gracia. Sigue diciendo la cita: el poder de Dios había asistido a sus hijos, quienes después de cumplir su obra estaban preparados. Miren, noten, después los hijos de Dios, el pueblo de Dios, después de cumplir su obra, estaban preparados para sobrellevar la hora de prueba que les aguardaba. ¿Cuál es la segunda parte de la preparación y que tiene que ver también con el velar? El cumplimiento de la misión. ¿El cumplimiento de la misión nos puede preparar? Sí, y lo acabamos de leer. Primeros Escritos, página 279, párrafo 1. ¿Cuál es la obra que debemos cumplir en este tiempo? Básicamente es vivir y compartir con otros el mensaje del tercer ángel. Básicamente es eso. Pero permítame usar algunas citas del Espíritu de Profecía para comprender y ampliar lo que estamos diciendo. Ministerio de Curación, página 102, dice lo siguiente: solo el método de Cristo dará éxito para llegar a la gente. ¿Sí? Solo el método de Cristo dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: sígueme. Esta es la obra que Cristo vino a hacer, que Cristo hizo aquí en la tierra, y la sierva del Señor lo está mencionando. La palabra de Dios nos invita a ser imitadores de Cristo. Así que está en relación nuestra obra con la obra que Cristo hizo en su ministerio.
Otra cita, Ministerio y Curación, página 12, párrafo 4. Dice, en el curso de su ministerio, dedicó Jesús más tiempo a la curación de los enfermos que a la predicación. ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es la obra que debiéramos realizar en este tiempo? Relacionada al mensaje del tercer ángel, relacionada a la predicación, y que puede ayudarnos para prepararnos para el tiempo del cierre de la gracia. Mis hermanos, la ayuda al necesitado. Cristo más pasaba tiempo sanando que predicando. Yo escuchaba los testimonios aquí y me gustó mucho y dije, tengo que usar como ejemplo esos testimonios de una hermana que estuvo ayudando a María. No sé, ya no está María, parece, ¿no? Estuvo ayudando a María y María contó también su testimonio, y está delicada de salud y es visible. Y esta hermana ganó a esta alma, a María, para el reino de los cielos. ¿Cómo? Mis hermanos, directamente con un estudio de profecía. Cristo no iba así. Cristo se acercaba como queriendo hacerles el bien a la gente. Después le pedía y les invitaba a seguirle. Este es el ejemplo que Cristo nos dejó y vamos a ampliar un poquito más. Habiendo mencionado esto, entra a tallar un capítulo de la palabra de Dios, un capítulo muy importante de la palabra de Dios. En Testimonios Especiales, la serie B, número 2, la página 5, esta es una cita que la saqué del inglés, pero puedes encontrarla. ¿Sí? Special Testimonies, Testimonios Especiales. Dice, todo el capítulo 58 de Isaías debe ser considerado como un mensaje para este tiempo. ¿Qué capítulo es? 58 de Isaías. Y por favor, abran sus Biblias ahora en Isaías 58. La sierva del Señor está diciendo, todo el capítulo 58 de Isaías debe ser considerado como un mensaje, ¿para qué tiempo? Para este tiempo, que debe ser dado una y otra vez. Por cuestiones de tiempo no vamos a leer todo el capítulo 58, pero vamos a leer unos versículos resaltantes por el mensaje que estamos teniendo en este momento. Dice Isaías 58, los versículos 6 al 8. El Señor pregunta, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? En cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y viene el versículo 8, donde nos muestra cuán serio o cuán seria es e importante es realizar esta obra que menciona en los versículos 6 y 7. Entonces, dice allí, esa palabrita que sola no tiene significado, pero es poderosa aquí. Entonces, cuando hagamos esas obras que dice el versículo 6 y 7, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Amén. Cuando se realice esa obra, y hemos leído en esta cita de la hermana Elena, dice que el mensaje de Isaías 58 es un mensaje para este tiempo. ¿Cuál es la obra que debiéramos realizar en este tiempo? Mis hermanos, a los hambrientos darles de comer, a los sedientos darles de beber, a los desnudos cubrirlos, a los que están en la cárcel visitarlos, a los enfermos ir a verlos. No en vano existe lo que se menciona o se conoce en Mateo 25 como el juicio de las naciones. Por cuanto no hiciste estas cosas a estos más pequeños, dijo Cristo, a mí no lo hicisteis. ¿Será importante esta labor?
La sierva del Señor menciona que todo el capítulo 58 es una labor importante, es el mensaje para este tiempo. Joyas de los testimonios, tomo 2, para corroborar lo que estamos diciendo. Páginas 503 y 505 dice lo siguiente: cuando la iglesia acepte la obra que Dios le dio, miren, estamos hablando del cumplir con la misión, estamos hablando de hacer la obra de Dios que Él nos ha pedido hacer en este tiempo. Y en relación a esto está esta cita: cuando la iglesia acepte la obra que Dios le dio, se cumplirá la promesa que se le hizo. ¿Cuál es esa promesa? Lo que hemos leído en el versículo 8 de Isaías 58. Cuando la iglesia de Dios cumpla esta obra encomendada por el Señor, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Aquí inmerso está, en el versículo 8 de Isaías 58, está la protección de parte del Señor, porque dice, Él va a ser nuestra retaguardia, que si no lo entendemos, resulta siendo nuestro guardaespaldas. ¿Quién promete ser nuestro guardaespaldas? ¿Quién? ¿Quién promete ser nuestro guardaespaldas en Isaías 58:8? Dios. Cuando hagamos estas obras de bien. Si Dios nos está cuidando las espaldas, ¿no nos puede librar acaso de este tiempo? ¿Del cierre de la gracia y de las consecuencias? Sí, mis hermanos. Claro que sí. Es por eso que al cumplir con la misión o cumplir con esta obra para este tiempo, nos ayuda a estar preparados para el cierre de la gracia. Otra cita, Evangelismo, página 376. El capítulo 58 de Isaías contiene verdad presente. ¿Contiene verdad qué? Contiene verdad presente para el pueblo de Dios. Aquí podemos ver cómo la obra médico-misionera, escuchen bien mis hermanos, y el ministerio evangélico han de estar ligados en la presentación del mensaje al mundo. ¿Dónde se juntan estas dos cosas? La predicación y la obra médico-misionera. En el capítulo 58 de Isaías. Esto va a terminar. Miren, Isaías 58 está también en relación a cómo terminar la obra de Dios en este tiempo. Y con estas cosas, mis queridos hermanos, no necesitamos inventar la pólvora. No necesitamos inventarnos planes mejores. Ya las cosas están escritas y dichas. Solamente hay que ligarnos a lo que ya está escrito. Y nada más. Consejos sobre salud, página 515 y 516. La unión que debe existir entre la obra médico-misionera y el ministerio se presenta claramente en el capítulo 58 de Isaías. Hay sabiduría y bendición para los que quieren dedicarse a la obra allí presentada. Hay bendición. ¿Cuál es la obra que Dios presenta en Isaías 58? El cubrir las necesidades de la gente. Eso es lo que el pueblo de Dios debe estar haciendo en este tiempo. Y eso es lo que nos preparará para el tiempo del cierre de la gracia. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Cuando entendimos este mensaje de Isaías 58 con mi familia, en algunas oportunidades, de manera especial en el día sábado, hemos hecho unos platos más de comida y hemos salido a buscar a aquellos que están en situación de calle. ¿Por qué no puedes hacerlo tú? No te va a volver pobre el que hagas 2 o 3 platos adicionales en tu casa. Y ve y busca a un necesitado y suple sus necesidades. Ora con él, trae la esperanza. ¿Qué dice Isaías 28:12?
el Señor manifiesta algo importantísimo. Isaías 28:12 dice lo siguiente: este es el descanso, o este es el reposo, dice el Señor. Dad reposo al cansado, dice el Señor. Este es el reposo. ¿Cuál es el reposo? Dad reposo al cansado. La gente que está en la calle, es esa gente que está cansada. Y el Señor liga el asunto del reposo. ¿Cuál es el reposo para nosotros? Cuando hablamos de reposo, ¿qué viene a tu mente? ¿Ya? ¿Y qué más? Adventista del séptimo día, ya te dije la respuesta. El reposo, el santo sábado. Dice la sierva del Señor que no hay excusa para no hacer el bien en el día de reposo. Eso dice la sierva del Señor. No hay excusa. En otras palabras, hay alguien que está mirando. No hay excusa. ¿Qué obra estás haciendo que te ayudará a prepararte para el tiempo del cierre de la gracia? Si no es esta obra, estás equivocándote. Estarás haciendo cualquier otra obra, menos la obra que el Señor ha encomendado a su pueblo para este tiempo. Isaías 58 es tu labor y mi labor como pueblo de Dios. Voy a avanzar unas cuantas citas y vamos a pasar a la tercera parte y la parte final, que nos ayudará a prepararnos. Una preparación personal. También la encontramos en el consejo del testigo fiel y verdadero. Pero antes, déjenme hacer un recuento. ¿Cuál fue la primera preparación que vimos para el tiempo del cierre de la gracia? Escudriñar las Escrituras, muy bien, la palabra de Dios. Y hemos explicado por qué nos van a resguardar de ese tiempo de crisis. ¿Cuál es la segunda preparación para el fin del tiempo de la gracia? Hacer la obra que el Señor nos ha pedido hacer. No cualquier obra, hacer esa obra de manera especial. Hace poco hicimos una campaña evangelística con mi familia. Hicimos una gira por varios lugares del Perú. Y muchos hermanos se acercaban a mí y me decían: mi hijo, mi hija quieren estudiar. Y con este asunto de la inyección y con este asunto de las exigencias, yo no sé qué hacer. Y conversando con el muchacho: ¿quieres servir al Señor? Sí, yo quiero servir al Señor. Ok, prepárate como médico misionero, pues. ¿Quieres servir al Señor en estos últimos tiempos? Prepárate como médico misionero. Yo me formé como pastor, soy teólogo de nuestra Universidad Adventista en Perú. Pero puedo, y lo digo, y quizás con un poco de vergüenza, pero el Señor sabe que no he tenido tiempo para esto. Mi ministerio es imperfecto e incompleto, hermanos. ¿Saben qué podría ser mi ministerio más completo? El que yo me forme como médico misionero. Eso haría mi ministerio más completo. Y eso el Señor quiere hacer contigo. ¿Quieres un ministerio de parte del Señor? Fórmate como médico misionero. ¿Quieres hacer algo para la obra del Señor? Practica, aprende la labor médico misionera. No hay otra cosa para el pueblo de Dios, para los tiempos que estamos viviendo. Esta tercera parte es un consejo del testigo fiel y verdadero. Y lo encontramos en Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Dice lo siguiente. Apocalipsis 16, 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. En la mañana vimos también ese versículo. Para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Vimos que este versículo se aplica también a la iglesia de la Odisea y también a nosotros como pueblo adventista. Vamos a centrarnos en la recomendación que el Señor da. Velad y guardar sus ropas. De manera especial, guardar ropas. La palabra guardar en el griego significa conservar, proteger, salvaguardar. Por lógica, no se puede guardar las vestiduras por lógica, solo pueden guardar, las vestiduras los que las hayan recibido. Yo no puedo guardar vestiduras que no tengo.
En otras palabras, el Señor pide a los que ya recibieron vestidura de justicia de parte de Cristo, que lo conserven, que lo guarden. ¿Cómo se recibe la vestidura? La ropa. Cuando la persona cree en Jesús y se bautiza, recibe el manto de justicia de Cristo, a través del perdón también de los pecados. Y eso lo menciona tanto la Biblia y el Espíritu de Profecía. Así que los que son bautizados ahora, acuérdense, han recibido la justicia de parte del Señor y el Espíritu Santo está obrando ya en ustedes. Entonces, mis queridos hermanos, esto tiene que ver con la preparación. Ahora, Apocalipsis 16:15 nos dice que hay que guardar las vestiduras para no andar en desnudez. ¿Qué significa andar? Según Efesios capítulo 2, versículo 10, la palabra andar, bíblicamente, tiene que ver con nuestras acciones, nuestra conducta, inclusive las buenas obras. ¿Sí? La palabra andar en la Biblia tiene que ver con eso. Así que el guardar las vestiduras tiene que ver con mantener una buena conducta. El mantener una buena conducta está en relación a prepararnos para el cierre de la puerta de la gracia. Y esa recomendación nos la dio el testigo fiel y verdadero. El caso de Enoc, Génesis 5:24 dice: caminó Enoc con Dios. Y luego en Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuere traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Génesis 5:24 dice: Enoc caminó con Dios. Y Hebreos 11:5 dice que Enoc agradó a Dios. Así que encontramos aquí una relación entre que caminar o andar con Dios es igual a agradar a Dios. Así que con esto constatamos de que andar bíblicamente tiene que ver con las obras de cada quien. Para agradar a Dios, Juan capítulo 8, versículo 29 nos indica que para agradar a Dios hay que hacer la voluntad de Dios. En obediencia, entonces podemos nosotros guardar nuestras vestiduras andando en obediencia, haciendo la voluntad de Dios. Así podemos nosotros guardar nuestras vestiduras. ¿Y para qué es importante guardar las vestiduras? Para estar preparados para el fin del cierre de la gracia. Podemos hacer una comparación con el andar de los impíos. Según Colosenses capítulo 3, 5 al 7, el andar de los impíos es fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias. Con eso también comprobamos que el andar bíblicamente tiene que ver con las obras. Ahora, mis queridos hermanos, Apocalipsis capítulo 3, versículo 4 y 5, dice la palabra de Dios: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, las han guardado, las han conservado, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Miren, implica salvación el guardar las vestiduras, el cuidarlas, el andar en los caminos del Señor con buenas obras. Tiene que ver, o esto se vuelca en un asunto de salvación para la persona. Sigue diciendo el texto: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mis hermanos, esto no es hablar de gracia barata. Esto tiene que ver con la decisión de guardar la ley, la santa ley de Dios, y andar con buena conducta y mantener de esa manera la justicia que Cristo ya nos dio. Así que si queremos conservar esa justicia, la justicia de Cristo, debiéramos andar en buenas obras. Apocalipsis 19:8 dice: y a ella se le ha concedido
que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que el manto de justicia que Cristo nos quiere dar son las acciones justas, mis hermanos. Voy a saltarme algunas citas que tenía preparado para llegar a la conclusión. En Mensajes para los Jóvenes, la página 26, párrafo 1, dice: la justicia exterior da testimonio de la justicia interior. La justicia exterior da testimonio de la justicia interior. El que es justo por dentro no muestra un corazón duro ni falta de compasión, sino que día tras día crece a la imagen de Cristo y progresa de fuerza en fuerza. Aquel a quien la verdad santificada aquel a quien la verdad santifica tendrá dominio de sí mismo. El no tener dominio propio indicará que tenemos justicia en nosotros, que mantenemos justicia. No, mis hermanos. Así que estas cosas nos están preparando también para el fin del cierre de la gracia. Para finalizar, un último versículo, Romanos 13:11. Y esto, recomienda el apóstol Pablo, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, mis hermanos, porque ahora está más cerca que nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Que esto nos pueda servir, mis queridos hermanos, de estímulo, y prestemos atención y podamos practicar estas cosas que van a conservar nuestra vida, y vamos a poder ser hallados completos y no faltos cuando el tiempo de la gracia se cierre. ¿Qué 3 cosas hemos estudiado que nos va a preparar de manera personal? Estudio de la palabra de Dios. Segundo, la obra de Dios para este tiempo. No cualquiera. Isaías 58 es para este tiempo, hermanos. Y la tercera, ¿cuál era? Guardar el carácter de Cristo, la justicia de Cristo en nosotros, la buena conducta cristiana en nosotros. Que el Señor nos pueda bendecir, mis queridos hermanos, y nos pueda ayudar para que esto sea una realidad para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Señor, por permitirnos terminar esta exposición y poder estar completamente enterados de lo que tú nos recomiendas hacer para este tiempo. Por favor, danos poder de lo alto para cumplir con esto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor.